Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Como le anticipaba, el día de hoy le damos la bienvenida a nuestro colaborador Miguel Ángel Sigala Gómez. Él es profesor del Centro de Estudios sobre América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Cecilia, muchas gracias nuevamente por la invitación. Ya sabes que es tu espacio y es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Pues, ¿qué le espera a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a la relación entre nuestro país y nuestro país vecino, los Estados Unidos? Te escuchamos, por favor. Sí, gracias, Cecilia. Sí, ese es creo que un tema muy importante para la próxima administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Recordemos que Estados Unidos es pues, la relación internacional más importante de México a todas luces y en casi todos los renglones relevantes de la vida nacional, la economía, la migración, la seguridad, la energía. Además compartimos un espacio geográfico, geopolítico. Entonces, bueno, eso está totalmente fuera de discusión. ¿Qué le espera? Bueno, pues de entrada tenemos que considerar que hay dos grandes escenarios, ¿no? La continuidad, por un lado, de los demócratas en la presidencia de Estados Unidos o el retorno de Donald Trump. Estados Unidos también está encaminándose a su elección presidencial que va a tener lugar en noviembre próximo y pues ningún escenario en realidad pinta fácil para Claudia Sheinbaum, pero creo que la continuidad del presidente Biden o de los demócratas, el Partido Demócrata en la presidencia, podría ser un camino más llevadero, una relación más, digamos, dentro de los parámetros de la normalidad de dos países que, bueno, tienen muchos temas en común, hay mucha interdependencia, hay muchos problemas también, pero que al final de cuentas se pueden resolver los asuntos por diálogo, por diplomacia, por negociación. Entonces, ese sería el principal escenario, independientemente de los temas que ahorita me gustaría tocar, cuáles son y qué importancia tendrían. En el caso de que en noviembre gane Donald Trump, pues evidentemente no se esperaría un camino como el que ya nos presentó Donald Trump en su primera administración, un camino más espinoso, un camino más empedrado. Donald Trump es una incógnita en realidad en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque, bueno, el estilo personal de gobernar Donald Trump importa mucho o pesa mucho. Con López Obrador de repente tuvo momentos de simpatía, momentos de concordancia ideológica, política, etcétera, que tal vez, e incluso personal, que tal vez con Claudia Sheinbaum no los vaya a tener. Yo no creo, esta es una percepción muy subjetiva, de que la personalidad de Claudia Sheinbaum sea pues una científica, mujer, progresista, ¿no? Que en realidad estamos por conocer de verdad a Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya esperemos sin la sombra del líder con el cual ha crecido, pero tiene este perfil, ¿no? Claudia Sheinbaum, que a todas luces pues no parece del agrado de un político tan conservador como Donald Trump. Entonces, independientemente de cuál es el escenario más empedrado o más difícil o menos difícil, pues hay tres temas importantísimos en la relación y que a los tres países les interesan. Uno, seguridad. Ambos países están enfrascados en contener, en atacar el tráfico del fentanilo, que evidentemente ha causado, junto con otros opioides, pero principalmente el fentanilo, una gran crisis de salud pública en los Estados Unidos, cobrando la vida ya de 100,000 personas anualmente, ¿no? Ha llegado a esa cifra, y que evidentemente pues México tiene un papel importante en este tráfico de esta droga, ¿no? Que evidentemente también no es un problema exclusivo de México, como lo ha señalado el propio gobierno actual mexicano, que pues en términos sencillos los precursores vienen principalmente de Asia, de China, y algunos fentanilos ya manufacturados en México se terminan de facturar y muchos entran también por la frontera que tenemos en común. Entonces hay un compromiso por tratar de solucionar este problema. Estados Unidos, ¿qué esperaría también? Pues esperaría más cooperación en materia de seguridad, más cooperación con la DEA, más cooperación con el Departamento de Estado y obviamente más cooperación hacia estas instancias por parte de las secretarías mexicanas de la Defensa, de la Marina, de Relaciones Exteriores, etcétera. Entonces, de México, ¿qué le interesa el tráfico de armas? Yo pienso que Claudia Sheinbaum va a seguir empujando este tema para que Estados Unidos haga algo desde su trinchera para tener el tráfico de armas, que pues es una gran causa de violencia en nuestro país. Segundo tema, migración.
Ese es un tema muy importante y sobre todo para los próximos meses, Cecilia, porque se viene la elección presidencial y la migración está siendo quizá el tema más relevante en Estados Unidos. Es decir, si algunos han pensado o se atreven a afirmar, yo creo que es una buena hipótesis y es muy probable, que también el gobierno mexicano ha sabido manejar los flujos para meter presión o no al gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, en la medida en que Claudia Sheinbaum y la presidencia de López Obrador, que todavía le falta algunos meses, puedan controlar estos flujos o no los controlen, pues va a afectar la elección presidencial. Ese es un tema que es importante en este momento, pero que va a continuar siendo. ¿Qué le espera a Claudia Sheinbaum rápidamente en materia económica? Pues viene la revisión del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio en 2026, y también, Cecilia, pues va a depender mucho de quién está en la presidencia en Estados Unidos, si los demócratas o los republicanos. Yo concluyo que independientemente de cuál partido sea, a Estados Unidos en este momento, ¿no? de nearshoring, como le llaman, de relocalización de la producción, en este momento donde México se ha convertido indiscutiblemente en un socio mucho más cercano que, por ejemplo, China, después de la pandemia, después de todas las crisis que ha habido desde 2020, la relación entre México y Estados Unidos económica se ha fortalecido aún más, sigue creciendo y por lo tanto sería del interés de ambos países mantener y mejorar el tratado. Pero también es posible que sea un momento de presión política donde Estados Unidos pues exija a México más en algunos temas, cuáles fueron los temas con los que está presionando Estados Unidos actualmente después del TEMEC. Mayor contenido regional, mayor contenido estadounidense, presiones para elevar los estándares laborales, como ha habido varias controversias en distintas fábricas de México en tema laboral, donde Estados Unidos presiona para que haya mejores condiciones de vida para los trabajadores, lo cual es bueno, por supuesto, pero indudablemente tiene un tinte político en el que México pues pierde competitividad. No parece algo paradójico, pero es así. Regulaciones medioambientales. Estados Unidos puede, digamos, poner más estrictas las reglas del comercio en una revisión que eventualmente puedan poner pues en aprietos a México o incluso establecer algunos aranceles. Finalmente, sobre esta revisión, pues está el papel de China, porque México se encuentra en un momento difícil, porque México actualmente siempre lo ha sido, pues, o tiene muchos años siéndolo, pero es un destino muy atractivo para la inversión. Y las empresas chinas tienen un incentivo para invertir en México y producir en México debido a estos fenómenos de relocalización de la producción. Pero Trump ha dicho que nada que se produzca en México, sobre todo en la industria automotriz, que sea de inversión china, va a exportarse a Estados Unidos. Este es un problema grave porque, aunque es cierto que Estados Unidos es nuestro principal aliado, y yo creo que a todas luces nos conviene tener una mejor relación con Estados Unidos que con China, tampoco, eso no quiere decir que México deba ceder tanta soberanía al punto de que Estados Unidos, por ejemplo, prohíba o no la inversión extranjera de determinado país en nuestro país. Yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que ser muy inteligente para defender la soberanía en ese aspecto, permitir la inversión china que sirva para el país y que no esté cerrada pues, a la exportación de esa producción hacia los Estados Unidos. Entonces, estos tres temas son importantes, obviamente hay muchos más. ¿Cómo se va a comportar el gobierno de Claudia Sheinbaum en los organismos multilaterales? Recordemos que con López Obrador fue un perfil más personal y más aislacionista. Yo creo que con Claudia Sheinbaum podemos ver una actitud más internacionalista, más involucrada en temas multilaterales como derechos humanos, como medio ambiente, pero bueno, eso está por verse y hasta este punto pues es un deseo, ¿no? Miguel, respecto a la reforma judicial que se debatirá en el Congreso de nuestro país y en donde Estados Unidos ya ha pedido precisamente a la futura presidenta de México que se respete la inversión extranjera, ¿qué nos puedes decir, qué nos puedes comentar? ¿A qué se le tiene miedo o por qué solicitan esto? Y si corriera riesgo el TEMEC respecto también a esta reforma. Bueno, me gustaría responder de esta manera. Yo creo que históricamente hemos visto que Estados Unidos, más que preocuparse por la democracia en México, por la división de poderes, se preocupa por un régimen estable en términos políticos y económicos.
Entonces, yo creo que esa discusión debería estar un poquito de lado porque no es la democracia lo que le interesa a Estados Unidos, la democracia mexicana necesariamente, ¿no? Pero evidentemente una reforma al Poder Judicial que concentre el poder en una persona o en un líder o en un partido, pues evidentemente le restaría poder de defensa, poder de negociación a cualquier individuo, incluidos los inversionistas extranjeros. Es decir, en vez de que haya un sistema judicial autónomo, hay un sistema judicial supeditado a la voluntad, que eso es lo que se teme, ¿no? A las voluntades de un puñado de un grupo político, ¿no? Eh, Evidentemente, si en el futuro pues, se da estabilidad, si se da la reforma judicial y se cumplen las predicciones, digamos, más pesimistas, pues habrá que ver cómo eso da o no certidumbre a la relación económica y a las inversiones. Porque es del interés de México, evidentemente, tener buena reputación, prestigio y otorgar certidumbres a las inversiones. Por otro lado, sobre el TEMEC, creo que una buena noticia para el TEMEC es precisamente que la existencia de órganos autónomos, ¿no? Como el INAI, como la Comisión Federal de Competencia, está en el TEMEC. Recordemos que los tratados, dependiendo del país, pero están por encima de la Constitución, o sea, tienen un poder jurídico importante. Entonces, ese sería un incentivo para que Estados Unidos quizá no le mueva mucho, ¿no? Por así decirlo muy coloquialmente, o no busque presionar mucho a México en debilitar o eliminar el TEMEC, pensando en un escenario extremista con Donald Trump, porque el TEMEC está funcionando de facto como un contrapeso, ¿no? Al exigir la existencia de estos órganos autónomos. Entonces, ahí hay una interacción interesante entre la reforma judicial y el TEMEC. Muy bien. Y creo que pues de acuerdo. Incentiva que el TEMEC permanezca, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Miguel Ángel, te mandamos un abrazo y nos vemos próximamente. Hasta luego, Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Ángel Sigala Gómez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Con esto llegamos al final de esta emisión.